Dios los bendiga, hermanos. Qué bueno que nos está acompañando en este día. Es un gozo para nosotros compartir la palabra de Dios. Y antes que nada me gustaría felicitar a todas las madres que nos están viendo, que nos sintonizan el día de hoy. Felicidades a cada una de ustedes. Esperamos que Dios siga bendiciendo la vida de cada una de ustedes, que Dios les dé sabiduría para ser mejores madres, para ser mejores esposas y que sigan instruyendo a su familia en el camino del Señor. Y especialmente le mando un saludo y un abrazo a mi mamá que nos está viendo desde Guaymas. Ahí más tarde le marco, mamá. Así que felicitamos a todas las mamás hoy en su día y le agradecemos a Dios por la vida de cada una de ustedes. Y vamos a orar, hermanos, para empezar con la lectura hoy, con la escritura que vamos a aprender, y también vamos a aprovechar para darle gracias a Dios por la madre que Dios ha puesto en nuestras vidas. Amén. Señor Jesús, te agradecemos por este día que podemos venir ante ti, leer tu palabra, Señor, ser instruidos por ti. Hoy es un día diferente, Señor, celebramos la vida de todas las madres. Te agradecemos, Padre, que has puesto una figura en el hogar para guiarnos, Señor, para instruirnos, una figura en la casa para que nos cuide y nos proteja, Señor, y nos ayude a entender tu palabra. Una persona, Señor, que se preocupa por nosotros, que tiene el cuidado de desde pequeños darnos el cuidado que necesitamos, la protección, y a darnos tu palabra, Señor, para que cada uno de nosotros que hemos crecido en un hogar cristiano conozcamos acerca de ti, tus propósitos, Señor. Y te agradecemos por el amor que cada madre ha tenido con sus hijos, Señor, y bendecimos sus vidas hoy. Pedimos, Señor, que tú les des sabiduría, que tú protejas su vida, que tú les des salud, Padre, fuerza, paciencia para estar con la familia, con los hijos y el esposo. Y te agradecemos, Señor, por cada una de ellas. Gracias, Padre, por este día que podemos hoy estudiar tu palabra y pedimos ser edificados por ti. Gracias, Cristo Jesús, y en tu nombre oramos. Amén. Hermanos, hoy lamentablemente no tengo un tema preparado para las damas, pero tenemos un tema preparado para todo creyente, todo el que ha sido lavado por la sangre de Cristo. Así que me gustaría que me acompañara con sus Biblias en Lucas capítulo 4. Voy a estar leyendo bastantes versículos como la semana pasada, así que por favor tenga su Biblia ahí a la mano y vamos a estar viendo del versículo 13 en adelante, Lucas capítulo 4, versículo 13. Pero nos vamos a enfocar más en los versículos después del 13, solamente que ahí vamos a ver un poco del contexto de lo que se trata la lectura. Y esta parte que vamos a leer es acerca de el día que Jesús regresó a la sinagoga donde él había crecido. Y voy a leer el versículo 13, dice lo siguiente: Cuando el diablo terminó de tentar a Jesús, lo dejó hasta la siguiente oportunidad. A usted tal vez le recuerde lo que está pasando en ese momento. Jesús había ido al desierto para ayunar, para orar, estar en comunión con el Padre antes de empezar su ministerio. Y después de terminar la tentación de Jesús, el diablo 3 veces viene y lo tienta, le pone diferentes tentaciones. Y algo que solamente quiero resaltar en el versículo 13, como dice ahí la palabra de Dios, lo dejó hasta la siguiente oportunidad. Satanás dejó de tentar a Jesús, pero no para siempre, sino solamente hasta la siguiente oportunidad, y así sigue siendo nuestras vidas. Seguimos caminando con Cristo Jesús, pero Satanás no descansa jamás y en cuanto tiene la oportunidad, tienta al creyente en pensamiento, en nuestro carácter, en los placeres de nuestra carne. Siempre está encontrando una oportunidad para tentarnos, así que debemos de estar alerta siempre. Entonces, Lucas está hablando acerca de que termina la tentación de Jesús. Y el versículo 14 es cuando Lucas empieza a registrar el ministerio de Jesús. En los otros evangelios tenemos una descripción más detallada de cómo fue el proceso, cómo Jesús empezó el ministerio. Aquí Lucas no, Lucas ya es donde él empieza a escribir acerca del ministerio de Jesús. No quiere decir que esto, lo que vamos a leer, sucedió exactamente después. Solamente que es donde Lucas empezó a escribir
del ministerio de Jesús. Y voy a leer el versículo 14 y 15, si me gusta acompañar, dice lo siguiente. Entonces Jesús regresó a Galilea lleno del poder del Espíritu Santo. Las noticias acerca de él corrieron rápidamente por toda la región. Enseñaba con frecuencia en las sinagogas y todos lo elogiaban. Entonces, en veces, hermanos, hay personas que nos quieren mucho y de repente esas mismas personas ya no nos aguantan. En veces nos topamos con personas que nos celebran todo lo que hacemos y en otro momento o en ese mismo día, de repente ya no les atraemos tanto. Un ejemplo que le puedo dar son los niños pequeños. Yo sé que cuando estamos jugando con los niños pueden ser los más amorosos. Pueden llegar y darnos un abrazo y decirnos que nos aman. Y 2 segundos después ese mismo niño puede estar diciendo te odio. Otro ejemplo son nuestros jefes. Muchas veces el jefe le dice a la persona, al trabajador, sabes que eres el mejor trabajador que jamás he tenido. No podría hacer nada sin ti y 2 semanas después lo termina corriendo. Pero el ejemplo más grande que le puedo mostrar es el Domingo de Ramos, cuando Jesús entra a Jerusalén para celebrar la Pascua. Parece un momento triunfal en el ministerio de Jesús y vemos que al fin de semana después esa misma gente está gritando que lo crucifiquen. Esa misma gente está pidiendo que Jesús sea clavado en la cruz del Calvario. Y aquí vamos a ver otro ejemplo de eso mismo, de cuando la gente está recibiendo a Jesús de una manera increíble, celebrando la presencia de Jesús en ese lugar, pero en un instante la gente cambia su sentir y ya no les atrae tanto. Y aquí nos dice el versículo 14 y 15 que su fama empieza a correr rápidamente por toda la región y él enseñaba por las sinagogas y la gente lo elogiaba. Entonces, déjenme le explico un poco acerca de las sinagogas judías. Esto es solamente un detalle, un dato curioso. Si usted recuerda, en el Antiguo Testamento hubo una época de rebeldía, muchas épocas de rebeldía del pueblo de Israel. Pero una de las más importantes es cuando son llevados cautivos a Babilonia. El libro de Daniel, ahí es donde fue escrito. Y cuando fueron llevados a Babilonia, hasta ese momento, toda la adoración, todos los sacrificios, todo lo que el pueblo de Israel llevaba a cabo dentro del judaísmo se llevaba a cabo en el templo, y el templo se encontraba en Jerusalén. Y como ya no tenían templo donde adorar a Dios, en Babilonia ellos establecieron sinagogas, que eran lugares donde los hombres judíos llegaban, asistían, y al llegar a ese lugar ellos leían la palabra de Dios, aprendían y dialogaban y compartían unos con otros, y ahí es donde adoraban porque no tenían templo. Al regresar el pueblo de Babilonia a Israel, continúan con esta costumbre de hacer sinagogas, espacios comunes donde pueden asistir y pueden compartir acerca de las escrituras, aprender unos de otros, y eso continuó hasta el tiempo de Jesús. Y hasta los tiempos de hoy los judíos siguen construyendo sinagogas, y en aquel tiempo el único requisito que había para establecer una sinagoga es que hubiera 10 hombres judíos. Entonces Jesús entra a esta sinagoga y el versículo 16 quiero que le pongamos bastante atención. Dice lo siguiente: cuando llegó a Nazaret, la aldea donde creció, fue como de costumbre a la sinagoga el día de descanso y se puso de pie para leer las escrituras. Varios detalles aquí en este versículo. Nos dice que Jesús, llegando a la aldea donde él había crecido, a Nazaret, fue a la sinagoga donde él se congregaba, donde él había crecido. Y la frase que me gustaría que viera ahí en sus Biblias es: fue como de costumbre a la sinagoga. Hermanos, si alguien tiene una excusa para no ir a la iglesia, era Jesús. Imagínese usted, en veces dice, ¿para qué voy a la iglesia? Ya sé todo lo que van a decir. ¿Acaso Jesús no conocía toda la palabra? ¿Para qué voy a la iglesia? No van a decir nada nuevo, ya sé todas las historias bíblicas.
Es más, hasta sé aplicar mejor la palabra de Dios que el ministro. Jesús claramente podía utilizar eso como una excusa. Jesús pudo haber dicho, es que no me gusta cómo utilizan el dinero en la iglesia, en la sinagoga, por eso no voy a ir. En ese momento ya el judaísmo estaba corrompido, había mucha corrupción. Y Jesús pudo claramente haber dicho, no me voy a congregar, es más, voy a ir al mar, voy a irme a un cerro, voy a irme mejor a una huerta y voy a orar y tener comunión con el Padre. No es necesario ir a la sinagoga para edificar mi vida espiritual. Totalmente válido. Pero vemos que Jesús acostumbraba, hermanos, ir a la sinagoga el día de descanso. El séptimo día era costumbre de él y sabemos que es la aldea donde él creció. Era la sinagoga a la que asistían sus padres, era la sinagoga a la que asistían sus amigos, sus vecinos, sus conocidos judíos. Ahí es donde se congregaban y Jesús ahí es donde llega, ahí es donde entra. Y ahora imagínese a Jesús entrando a esa sinagoga, viendo a sus amigos con los que él creció, ahora siendo hombres, ministros o ayudantes dentro de esa sinagoga. O los ancianos que a él le enseñaron la palabra de Dios, ahora estaban ahí sentados y él entra y entraba con este deber de leer la palabra de Dios. Entonces es algo muy bonito lo que estamos viendo aquí, hermanos. Es algo de gran gozo ver que Jesús no ponía excusas para no congregarse, teniendo todas las razones del mundo y aún más para no asistir de costumbre, como acostumbraba ir a la sinagoga al día de descanso. Me gustaría leer Hebreos capítulo 10, versículo 24 y 25. Sé que es un versículo muy conocido para nosotros y dice lo siguiente: pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Aquí el autor de Hebreos nos está animando a que asistamos a la iglesia, que seamos parte de la iglesia local, que no nos dejemos de congregar. Y aunque Jesús tenía todas las excusas y todas las razones válidas para no ir, él acostumbraba a congregarse en la sinagoga y escuchar las escrituras. Ahora, ¿qué excusa podremos poner nosotros, hermanos? Es importante para el creyente, para aquel que es parte del cuerpo de Cristo, congregarse. ¿Qué beneficios encontramos, hermanos? Es esencial para la vida del creyente, para crecer en nuestro crecimiento espiritual, nuestro conocimiento, es esencial y vital para llegar a una madurez, porque en la relación, en el trato unos con otros, es como nosotros somos edificados a través de los dones espirituales que Dios, con los que el Espíritu Santo capacita a la iglesia, nos edificamos mutuamente. Cuando el cuerpo de Cristo se congrega para adorarle en un solo espíritu, cuando el cuerpo de Cristo se reúne para conmemorar la Santa Cena, para conmemorar lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario, para escuchar su palabra, para crecer mutuamente, es esencial para la vida del cristiano. Y no se lo digo yo porque soy pastor y quiero regañarlo y ponerle una carga en su corazón para que venga, no. Eso es lo que la palabra pone en nosotros, esa gran carga de cumplir y obedecer su palabra. Lo que yo le estoy animando es de que no se pierda la bendición de ser edificado por los hermanos, por la gente dentro de la iglesia. Si Jesús mismo acostumbraba a congregarse, ¿por qué nosotros no? Entonces, los judíos cuando se congregaban en estas sinagogas no es como las iglesias que tenemos hoy en día. En nuestras iglesias hay pastores, hay diáconos. En nuestras iglesias hay ministros de alabanza. En nuestras iglesias hay ujieres en la entrada. Las sinagogas de ellos era un poco más local. La gente que se congregaba eran hombres judíos y se transferían las responsabilidades y deberes de sábado a sábado, que era cuando ellos se congregaban.
Así que tal vez un día le tocaba a un varón dentro de esa sinagoga leer las escrituras, pero después de que le tocaba leer, esta persona se sentaba, todos se sentaban, y esta persona explicaba lo que acababa de leer. Entonces Jesús regresa a su pueblo natal y a él le toca la responsabilidad de leer las escrituras y después de leerlas debe también explicarlas. Sabemos que cuando se congregaban en esta sinagoga, lo primero que se leía siempre era Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 a 9, que es el cimiento del judaísmo. Y yo no sé si usted lo ha leído, pero este es un pasaje sumamente importante para el judaísmo porque habla acerca de Dios siendo uno solo. Y lo voy a leer, dice lo siguiente, Deuteronomio 6, del 4 al 9. Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. Y aquí claramente los judíos lo toman de forma literal, y si usted ha visto un judío ortodoxo o ha visto fotos de cómo se vestían los judíos en la época de Jesús, cargaban una cajita aquí en la frente porque el pasaje dice que los ates a tu frente. Entonces este pasaje es el cimiento del judaísmo, y cuando Jesús llega aquí a la sinagoga siempre se leía primero Deuteronomio 6 del 4 al 9 y después se le entregaban las escrituras, estos rollos, a un varón, y como comentaba, la responsabilidad estaba sobre Jesús. Y se leían las escrituras, y algo que me gusta mucho es que ellos en esta sinagoga se ponían todos de pie, un hombre leía las escrituras y después todos se sentaban y esta persona las explicaba. Pero en el Nuevo Testamento encontramos un mandato similar que Pablo le hace a Timoteo. En primera de Timoteo capítulo 4, versículo 13, dice lo siguiente: hasta que yo llegue, dedícate a leer las escrituras a la iglesia y a animar y a enseñarles a los creyentes. La instrucción de Pablo a Timoteo es de que se dedique a leer las escrituras a la iglesia, así como lo hacemos nosotros hoy en día, hermanos. Es tan hermoso cuando estamos congregados juntos y alguien va a leer las escrituras y por reverencia nos ponemos de pie y todos juntos estamos atentos a la lectura, todos estamos leyendo, acompañando a la persona que está leyendo. ¿Por qué? Porque estamos como un cuerpo leyendo, aprendiendo acerca de los mandatos, acerca de las promesas, acerca de las instrucciones que Dios nos ha dejado a nosotros, sus hijos, su pueblo. Y eso es algo que se practicaba desde los tiempos antes de Jesús por los judíos, es algo que practicaba la iglesia primitiva y es algo que sigue practicando la iglesia hasta el día de hoy. Y es algo de gozo porque vemos lo importante que es congregarnos y estudiar juntos la palabra de Dios. Ahora, después de que se leía, normalmente se sentaban todos y se daba una explicación, como les comentaba, de lo que se había leído. Entonces en el versículo 17 vamos a leer lo que nos dice el capítulo 4 de Lucas. Le dieron el rollo del profeta Isaías. Jesús lo desenrolló y encontró el lugar donde está escrito lo siguiente. Entonces Jesús llega y era su deber, esta vez le tocó a él leer el rollo y se le entrega el libro de Isaías. Ahora dice el versículo 17 que Jesús lo desenrolló y él buscó, porque dice, y encontró el lugar donde está escrito lo siguiente. Jesús se va directamente a este pasaje que vamos a leer a continuación, y en sus Biblias está marcado de una forma diferente, porque lo que Jesús está a punto de leer
es un pasaje del Antiguo Testamento. Y lo que va a leer se encuentra en Isaías capítulo 61, versículo 1 y 2. Dice lo siguiente, el versículo 18 y 19 del capítulo 4 de Lucas. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad, y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Jesucristo agarra el rollo en Isaías, busca esta parte y lo lee. Esta profecía que Jesús estaba leyendo se había dado 700 años antes de que Jesús naciera. Y Jesús encontró esta parte y la leyó, y aquí en esta parte, hermanos, hay 4 principios, 4 profecías acerca del Mesías que Jesús vendría a cumplir. Y las 4 las vemos de esta manera. Primeramente, que iba a ser ungido por el Espíritu. ¿Y dónde vemos eso? El versículo 18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. La segunda característica, habla acerca de la llegada de la salvación que Dios ofrecía. ¿Y dónde vemos esto? El versículo 18 más abajo dice, me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados. Hermanos, todos somos esclavos del pecado. Somos aún más que esclavos del pecado. La Biblia claramente, Jesús lo dice, que todos los que no estamos con Él, todos los que no somos sus hijos, son hijos de Satanás. La Biblia habla que estamos totalmente muertos en nuestros delitos y pecados y nos constituimos enemigos de Dios. Y cuando la palabra de Dios aquí en este versículo y en Isaías 61 habla acerca de cautivos, no está hablando acerca de un prisionero, sino que está hablando de la condición espiritual en la que se encuentra el hombre. La Biblia nos habla en Romanos capítulo 3 que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos nosotros estamos condenados por el pecado que hemos cometido. Y Ezequiel capítulo 18, versículo 20, habla muy claro acerca de la consecuencia de este pecado. Dice en la primera parte, la persona que peque es la que morirá. Y el resto de ese versículo habla acerca de cómo el Padre no podrá morir por el pecado del Hijo, ni el Hijo por el pecado del Padre, sino que cada quien es responsable por sus actos. Entonces, la tercera parte que vemos en este pasaje que leyó Jesús es que el Mesías traería la salvación de Dios. Y dice el versículo 18, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad. El Mesías vendría a traer la salvación del Señor, dando libertad a todo aquel que estaba cautivo en sus pecados, en su desobediencia, en su rebelión, en las tentaciones, en toda la maldad del hombre. Y la cuarta profecía que vemos en este pasaje es de que el Mesías traería el arrepentimiento y el perdón de pecado. Y lo vemos en el versículo 19 donde dice lo siguiente, y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. El tiempo del favor del Señor vendría con el Mesías. Esto nos está hablando acerca de el perdón de nuestros pecados, de la rebelión y la desobediencia, de toda mentira, de toda cosa pecaminosa que jamás hayamos hecho, cada mal pensamiento, cada intención del corazón que no es para edificación, que es desobediencia ante los ojos de Dios. El Mesías, Cristo Jesús siendo el Mesías, traía esa salvación y ese perdón de pecados. Entonces, si nos fijamos en Isaías capítulo 61, versículo 2, donde viene esta parte que acaba de leer Jesús, me gustaría que lo buscara ahí en sus Biblias, porque hay una frase clave que Jesús no leyó. Y no es que
no la haya leído porque no haya tenido tiempo. Vamos a leer Isaías 61, versículo 2. Dice lo siguiente: el que me ha enviado para anunciar a los que se lamentan que ha llegado el tiempo del favor del Señor, junto con el día de la ira de Dios contra sus enemigos. Si comparamos el versículo 19 del capítulo 4 de Lucas con Isaías 61, versículo 2, falta esa frase. Y esta frase es muy importante porque dice junto con el día de la ira de Dios contra sus enemigos. Ahora, ¿por qué no lo leyó? ¿Por qué Jesucristo predicó solamente gracia, pero no predicó juicio? ¿Por qué solamente habló del día, el tiempo del favor del Señor, pero no acerca de la ira del Señor? El Antiguo Testamento, los profetas, hermanos, no tenían el conocimiento pleno acerca de Jesús, cómo vendría el Mesías, cómo Dios cumpliría su plan de redención para la humanidad. Tenían solamente ciertas partes, y Primera de Pedro nos habla acerca de eso. Ellos escribían acerca de un Mesías, pero jamás supieron cómo se cumplió. Nosotros tenemos ese gozo de sí saber cómo Dios cumplió su plan. Pero los profetas del Antiguo Testamento no tenían el conocimiento pleno de que Jesús volvería otra vez. Jesús vino la primera vez, nació en un pesebre, creció, tuvo su ministerio, sanó, liberó, alimentó a la gente, murió en la cruz del Calvario y ascendió al cielo, resucitó y ascendió. Pero lo que los profetas del Antiguo Testamento no tenían pleno conocimiento, que Jesús volvería una vez más. Y cuando Jesús vuelva a venir, y es la venida que esperamos todos nosotros, es cuando se cumple esa frase que hace falta en el versículo 14 de Lucas, el día de la ira de Dios contra sus enemigos, porque cuando Jesús vuelva, Jesús volverá como juez para juzgar al impío y recompensar al justo. Vendrá. Nosotros no sabemos cuándo es ese momento, pero la palabra de Dios nos indica que Él volverá y se cumplirá el resto del versículo 2 de Isaías 61. Pero cuando Jesús viene y está aquí en la tierra y está entre sus discípulos y su gente en la sinagoga de la aldea donde Él creció, lo que Él estaba resaltando era que el momento de la gracia, del arrepentimiento y del favor de Dios había llegado. Se estaba cumpliendo esa profecía. Estaba entre ellos el Mesías. En Apocalipsis capítulo 19, versículo 15, la palabra de Dios nos habla cómo será ese momento cuando regrese Jesús, como juez a recompensar al justo y llevar a cabo su justicia sobre el impío. Pero como le digo, el versículo 2 del capítulo 61 de Isaías habla de un tiempo futuro que Jesús cumplirá. Pero la primera parte de ese versículo era lo que se estaba cumpliendo para los judíos dentro de esa sinagoga en ese momento. Y el versículo 20 me gusta mucho, hermanos, vamos a leerlo. En el capítulo 4 de Lucas dice: lo enrolló de nuevo, se lo entregó al ayudante y se sentó. Todas las miradas en la sinagoga se fijaron en él. Jesús termina de leer este pasaje y todos los que se encuentran ahí solamente se le quedan viendo, y Jesús se sienta y toda la gente está asombrado viendo a Jesús por lo que acaba de leer. Recordemos, ya el nombre de Jesús estaba haciendo conocido dentro de las diferentes regiones. Y cuando Jesús busca este pasaje y lo lee, la gente solamente se le quedan viendo y se sienta. El versículo 21, Jesús va a empezar a explicar lo que acaba de leer, como era la costumbre dentro de las sinagogas. Y dice el versículo 21:
Después Jesús comenzó a hablarles. La escritura que acaban de oír se ha cumplido este mismo día. No era necesario que Jesús les dijera ninguna otra cosa. La explicación que Jesús les daba era más que suficiente. La profecía de Isaías acerca del Mesías hoy frente a ustedes se está cumpliendo. Y eso me hace sonreír y me da mucho gozo, porque cómo me gustaría haber estado ahí en esa sinagoga donde Jesús agarra el Antiguo Testamento y lo lee y dice, esto habla de mí. Y se sienta y en vez de darnos una explicación teológica larga, en vez de explicarles a los judíos, a sus familiares, a sus vecinos con los que él creció, que era lo que hablaba el profeta Isaías, dice, mírenme, hoy se ha cumplido este mismo día. ¡Qué gozo! Porque nadie, hermanos, a través de la historia de las religiones más grandes del mundo, jamás ni una persona se ha atrevido a decir que ellos son Dios. Mahoma hablaba acerca de un Dios que se llama Alá. Buda habla acerca de un día sentado abajo de un árbol, tuvo una revelación. José Smith vio ángeles. Charles Russell, de los Testigos de Jehová, tuvo otra revelación, pero ninguno ha afirmado que ellos son Dios. Pero Jesucristo en los evangelios, en Juan 10:30 y Juan 14, versículo 1, hay dos frases, dice, el que ha visto al Padre me ha visto a mí, y el Padre y yo uno somos. Juan 1:1 habla acerca de cómo Él es Dios. En Colosenses encontramos que Él es Dios. Y Jesucristo aquí mismo les está diciendo, yo he venido a cumplir la profecía, yo soy el Mesías. Ahora, ¿cómo van a reaccionar estos hombres que están en esa sinagoga? Vamos a leer el versículo 22. Todos hablaban bien de él y estaban asombrados de la gracia con la que salían las palabras de su boca. ¿Cómo puede ser?, preguntaban. ¿No es este el hijo de José? Tres reacciones. Había asombro. Veían la manera en la que había hablado y solamente leyó y dijo una frase. Lo único que dijo fue, la escritura que acaban de oír se ha cumplido este mismo día. Y causó que estos hombres que tenían su mirada fija en Jesús se asombraran por las palabras, por la manera en la que hablaba Jesús. Pero empezó una pregunta, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Y vamos a ver la respuesta de Jesús, porque aquí todos están preguntando, ¿qué no es este el hijo de José, el carpintero? De José, el que vive acá por la cuadra, y sus hermanos están entre nosotros y conocemos a su mamá, y ¿cómo es posible? Ahora recordemos, en las escrituras la Biblia nos habla que Jesús conocía los pensamientos de los hombres. Y dice el versículo 23, antes de que ellos le digan cualquier cosa, antes de que ellos lo empiecen a interrogar, Jesús se adelanta y les dice lo siguiente. Versículo 23. Entonces Jesús les dijo, seguramente ustedes me citarán el proverbio que dice, médico, cúrate a ti mismo, para decirme, haz milagros aquí en tu propio pueblo como los que hiciste en Capernaum. Ok, haz milagros. Jesús dice, seguramente le van a pedir que haga milagros para comprobar que lo que les acabo de decir es cierto. Haz milagros. Y estas personas, Jesús, conociendo su corazón, conociendo sus pensamientos, dijo, seguramente van a pedir las mismas señales que he hecho en otras aldeas, en otros pueblos. Y menciona Capernaum porque esa fue una ciudad muy importante dentro del ministerio de Jesús. Ahí llevó a cabo muchos milagros. Pero tenemos que señalar algo importante en la Biblia. ¿Existen los milagros? Claro que sí. Amén. Sí existen. ¿Tenemos un Dios que hace milagros? Claro que sí.
pero tienen un propósito, hermanos, para glorificar el nombre de Dios siempre. Para eso son los milagros. ¿Han servido para que gente crea? Claro que sí. ¿Han servido para que personas pongan su fe en Cristo Jesús? Sí. Pero no es el caso de todos los milagros. Y los milagros no tienen el propósito de llevar a la gente a una fe que salve. Y eso es algo que tenemos que entender hasta el día de hoy. Jesucristo lo conoce a las personas con las que Él está rodeado, está dentro de la sinagoga donde Él creció, y recordemos, Jesucristo empezó su ministerio a los 30 años. Por 30 años se congregó dentro de esta sinagoga, y las personas a las que Él les acaba de decir, yo soy el Mesías, hoy se cumple la palabra, estaban dudando acerca de Él y le iban a pedir milagros. Jesús se adelanta y les dice, no, los milagros no van a hacer que ustedes tengan una fe que salve. De hecho, en la semana platicaba con el pastor Gerardo acerca de la sanidad en la Biblia, en los evangelios. Y muchas veces en los evangelios encontramos la frase, tu fe te ha salvado. Bartimeo, la mujer que tenía flujo de sangre, el centurión, el siervo del centurión, perdón. La fe de cada uno de ellos, la Biblia tiene esta frase donde dice, Jesús, tu fe te ha sanado. Pero ¿cuál es esa fe que sana? Es la fe que salva. Primero hay una salvación. ¿Por qué? Porque esas personas no creen que Jesús las puede sanar solamente. También han creído que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, el sacrificio de Dios por los pecados del mundo. Han creído en Jesucristo no solamente como el hombre que puede hacer un milagro, sino Jesucristo el Mesías, el enviado de Dios para salvarnos de nuestro pecado. Esa es la fe que salva. Y ha habido muchos milagros en la Biblia, pero no llevan a una fe que salve. Por eso aquí mismo Jesús les empieza a decir que esta gente va a pedir milagros, pero Jesús los conoce y sabe que aunque haga milagros, la gente no va a creer en Él como el Mesías. Ejemplos tenemos bastante. Recordemos el pueblo de Israel en el desierto. ¿Cuántos milagros no hizo Dios? Empezando con las 10 plagas de Egipto, abriendo el mar rojo, viendo su gloria en el monte Sinaí, viendo a Moisés resplandecer cuando baja con las tablas de los 10 mandamientos, el maná que rociaba del cielo, que nunca se les acabaron las sandalias y la vestimenta, la nube de día, la columna de fuego por noche, todas las batallas que ganaron, hermanos, milagros sobran, pero no tuvieron una fe que salve. Recordamos también a los hombres dentro de la generación de Jesús. ¿Cuántas veces Jesús sanó, pero no se salvó toda la generación de Jesús? No se salvó toda la generación de Jesús. Siendo el Hijo de Dios, hermanos, no se convirtió toda la gente en su generación, aunque Jesús caminó sobre el agua, aunque Jesús multiplicó los peces y los panes. ¿Qué nos habla? De que los milagros no no tienen la intención ni el propósito de poner en la gente una fe que salve. Entonces, si usted hoy en día está diciendo, es que si Jesús solamente me hiciera este milagro, si Jesús solamente sanara a mi familiar, si Jesús solamente respondiera a mi oración, yo creyera en Él. Si Jesús hiciera tal cosa, yo sé que todos en mi colonia se arrepintieran y vendrían a Él. Error, no es cierto, hermanos. Entonces Jesús falló en su misión cuando estuvo aquí en la tierra. ¿Cuántos milagros no hizo? Y aún así la gente no creyó, porque los milagros no llevan a una fe que salve. ¿Sabe qué sí es lo que lleva a una fe que salve? Su palabra, hermanos. Su palabra, el conocimiento del plan de Dios para salvación es lo que trae salvación al hombre. Entonces, si usted está pensando que un milagro es la clave para la salvación de sus familiares, sus amigos, sus compañeros del trabajo, no es la clave, hermanos. Predique el evangelio,
predique la palabra de Dios, léales las escrituras. Eso es lo que lleva al hombre a tener una fe que salve. Dentro de la iglesia tenemos muchos niños, muchos jóvenes, y oramos por ellos para que tengan experiencias y sentimientos dentro de la presencia de Dios, y pensamos que por esas experiencias y pensamos que por esos sentimientos van a tener una fe que los va a ayudar a vencer la tentación y el pecado y perseverar en el evangelio. Hermanos, no es. Es el conocimiento, el estudio de su palabra lo que va a causar que los jóvenes y que los niños perseveren en el camino. Es lo que va a causar que todos nosotros, la iglesia, llegue a una madurez en el conocimiento y en nuestras vidas espirituales. Es lo que la Biblia nos enseña. No son los milagros la clave para una fe que salve. Entonces Jesús es lo que les está diciendo en el versículo 23 y 24. Dice el versículo 24, perdón, no lo he leído, pero les digo la verdad, ningún profeta es aceptado en su propio pueblo. Ahora, Jesús está a punto de contarles dos historias. Y vamos a verlo, la enseñanza que encontramos aquí, versículo 25 y 26. Sin duda, había muchas viudas necesitadas en Israel en el tiempo de Elías. Cuando los cielos se cerraron por 3 años y medio y un hambre terrible devastó la tierra, sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas. En cambio, lo enviaron a una extranjera, a una viuda de Sarepta, en la tierra de Sidón. También muchas personas en Israel tenían lepra en el tiempo del profeta Eliseo, pero el único sanado fue Naam, un sirio. Aquí, hermanos, vemos que Dios tiene gracia con la raza humana. ¿Cuál es esa gracia que Dios tiene con la raza humana? Dice la Biblia que Dios hace salir el sol para justos e injustos todos los días. La providencia de Dios para el bueno y el malvado. Todos los días Dios tiene gracia. Tiene una gracia para todos, sí, pero tiene una gracia especial para los suyos. Y lo que Jesús está enseñando aquí, hermanos, les está dando dos ejemplos. Y veamos los ejemplos que les está dando. Eliseo, es lo que predicaba la semana pasada, de Elías, cuando estaba la sequía en la tierra por 3 años y medio, y les predicaba acerca de Primera de Reyes 17, 18, cuando Dios le pide que se esconda, que se vaya a un arroyo, y los cuervos le traían comida, pero después encuentra una viuda que solamente tenía alimento para ella y su hijo, un solo alimento, una sola comida, y iban a morir. Y le dice el profeta: saca las vasijas que tengas y nunca te va a faltar el aceite hasta que vuelva a llover. Y Jesús les dice: ¿saben qué? Dentro de una sinagoga judía, recordemos, los judíos piensan en este momento bíblico en el que estamos, en el contexto bíblico, que ellos eran los únicos que serían salvos, que el Mesías solamente vendría para ellos, por ellos, porque eran el pueblo escogido, que los gentiles no pueden ser salvos. Y Jesús les da este gran ejemplo nuevamente hablando del Antiguo Testamento, y dice: Elías, solamente a una viuda, solamente a una viuda fue enviado, y una viuda extranjera, no era ni judía, no era del pueblo escogido. Y Dios, a través de Elías proveyó para esta mujer y su hijo, pero no proveyó a través de Elías para ninguna viuda dentro del pueblo de Israel, para ninguna viuda judía. Y el segundo ejemplo que usa Jesús está hablando acerca de Naamán, y está hablando acerca de Eliseo, que dentro del pueblo de Israel había muchas personas con lepra. ¿Y por qué Dios no envió a Eliseo a sanar a un judío que tenía lepra si son el pueblo escogido? ¿Por qué mandó Dios a sanar a un hombre que era un gentil? Y es la enseñanza que Jesús les está dando, de que Dios puede y quiere salvar a todos, no únicamente a los judíos. Y la manera en la que los judíos miraban al resto de las castas y razas y gentes, los aborrecían completamente.
Hay una frase por un autor que se apellida Barclay que dice que los judíos tenían una frase que Dios había creado a los gentiles para que fueran el combustible del infierno, que esa era la manera en cómo los judíos miraban a los gentiles. Ahora veamos el versículo 28. ¿Cuál fue la reacción de los judíos de la sinagoga después de que Jesús les da estos dos ejemplos? Versículo 28. Al oír eso, la gente de la sinagoga se puso furiosa. Se enojaron completamente, hermanos. Estalló la ira. ¿Por qué? Porque los judíos en ese contexto, hasta ese momento, hermanos, no es que Dios haya cambiado su propósito en cuanto Jesús vino aquí a la tierra. No. Si recordamos Génesis capítulo 12, Dios ya le había dicho a Abraham que a través de él iba a bendecir a todas las familias de la tierra. La intención y el plan de Dios era de que el pueblo de Israel fuera ese vehículo, fuera ese vaso por el cual Dios iba a bendecir a todas las otras gentes a su alrededor y bendecir esta creación a través de la obra que Dios iba a hacer en ellos. Pero vemos que por su rebelión e idolatría no se hizo. Y lo que sucedió fue que los judíos pusieron su tradición por encima de las escrituras. Porque la Biblia misma nos habla acerca de esa misericordia que Dios había extendido no solamente para judíos, sino para todas las familias de la tierra, hablando acerca de esa gracia y esa misericordia que Dios había extendido. Y lo que causó que ellos se pusieran tan molestos, que llegaran a la furia, era claramente lo que Jesús les estaba enseñando, que Jesús les dijo: yo soy el Mesías. Hoy se está cumpliendo frente a ustedes esta escritura. Y conociendo lo que ellos estaban pensando, Jesús les dice: yo sé que me van a rechazar, pero a causa de que ustedes me rechacen, yo extenderé la misericordia a los que no son judíos, y también los no judíos, los gentiles, pueden ser salvos. Y eso fue lo que causó que ellos se enojaran tanto, de que Jesús les dijera: porque ustedes no han creído, voy a extender mi misericordia a otros. Que la misericordia de Dios fuera extendida a todas las personas, sean o no judías. Entonces, el versículo 29 y 30. Se levantaron de un salto, lo atacaron y lo llevaron a la fuerza hasta el borde del cerro sobre el cual estaba construida la ciudad. Querían arrojarlo por el precipicio, pero él pasó por el medio de la multitud y siguió su camino. Lo que hablaba al inicio, hermanos, de cómo hay personas que nos pueden amar tanto y un instante después ya no nos quieren tanto. Jesús estaba experimentando esto a primera mano dentro de su sinagoga, con las personas que él había crecido, con la gente que él estaba más familiarizado. Vemos que lo quisieron tirar de un precipicio, solamente por decirles que ellos como judíos, porque no creían, porque no tenían esa fe en él como Mesías y Salvador, iban a haber otros que sí iban a creer. Para darle la gloria y la honra a Dios, hermanos, usted y yo no somos judíos, o por lo menos no he conocido de ni uno aquí en la congregación que venga de alguna de las 12 tribus de Israel, pero podemos hoy honrarle y glorificarle a Dios de que Él haya puesto su mirada en nosotros, nos haya escogido para salvación y que hoy estemos gozando de las bendiciones de conocerle. Lo llevaron a este precipicio y lo querían arrojar, y el versículo 30 no era su tiempo. No era su tiempo para morir. Y aquí hay diferentes interpretaciones. Algunos comentaristas bíblicos piensan que caminó entre ellos, que se desapareció. Algunos piensan que lo llevaron hasta el precipicio, pero antes de arrojarlo no se atrevieron. Y Jesús con valentía caminó entre ellos y se fue. No tenemos más detalles, no vamos a agregarle nada más. Solamente podemos ver que no era el tiempo para que él muriera. Y camina entre ellos y siguió su camino.
Yo creo que hasta ahorita hemos aprendido bastante acerca de este pasaje, acerca de la cultura judía, dentro de la cultura religiosa judía en ese momento. Pero lo que sí podemos aprender, hermanos, y me gustaría que nos lleváramos esto con nosotros hoy. Dios extendió su misericordia a nosotros. Los milagros no van a llevar a una fe que salve. Deje de pedir milagros y crea en su palabra. La revelación escrita de Dios, tenemos acceso a ella. Eso ya es una gran bendición. Creamos su palabra. Y le voy a pedir dos cosas. Primeramente, necesitamos imitar la disciplina de Jesús. Y eso es algo que encontramos en este pasaje, la disciplina de Jesús, vivir una vida como la que Él vivió. Pongamos en nuestra mente a un atleta, el que usted guste, sea un futbolista, basquetbolista, lo que quiera. Todos los atletas, hermanos, se preparan antes del partido, entrenan antes de jugar, antes de llegar a unos Juegos Olímpicos, entrenan antes. La preparación es todos los días antes de llegar a ese evento, a ese partido, a ese juego. No se esperan hasta que estén ahí en el estadio o en la cancha para empezar a entrenar, sino que cuando llegan a ese momento ya están listos, y eso es la clave para el atleta, tiene una disciplina. Y como creyentes, la Biblia también, Pablo nos pone esa ilustración de que como un atleta debemos de correr esta carrera. Y el atleta se prepara, hermanos. Jesús, como vemos aquí, acostumbraba a congregarse. Jesús acostumbraba a ir a la sinagoga local con su familia, con sus vecinos, con sus amigos. Jesús, el Hijo de Dios, sabiéndolo todo, habiéndolo creado todo, se congregaba. Hermanos, ¿por qué usted no se va a congregar? Es parte de nuestra disciplina espiritual. Es necesario estar con nuestros hermanos en la fe, glorificando y honrando a Dios, adorándole, alabándole, leyendo la Escritura como Jesús leía las Escrituras, explicando las Escrituras como Jesús se sentó ahí con ellos y las explicó. Debemos nosotros orar como Jesús a través de los evangelios oraba, buscaba lugares para estar en comunión con el Padre. Todas estas son disciplinas espirituales que Jesús llevaba a cabo y que nosotros también debemos de imitar. Y lo más importante que quiero compartir hoy, compartir el mensaje. Jesús, por 3 años, hermanos, día tras día, predicaba el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos, que el reino de los cielos se ha acercado. Hermanos, el día del Señor vendrá. Isaías 61:2. Nuevamente se lo voy a leer. Él me ha enviado para anunciar a los que se lamentan que ha llegado el tiempo del favor del Señor, junto con el día de la ira de Dios contra sus enemigos. Debemos predicar el día favorable del Señor, porque no muy lejos viene el día de la ira del Señor. Así que hoy nosotros tenemos la responsabilidad y el privilegio de predicar el día favorable del Señor, arrepentimiento para todos. Predicar el mensaje que la Biblia nos enseña. Jesús no les mostró ahí con milagros porque sabía que los milagros no iban a hacer que creyeran, sino que les leyó las Escrituras. Compartamos la palabra con otros. Eso es lo que causa en nosotros una fe que salve. Porque el día del Señor se acerca. Así que hoy espero que se haya gozado durante este tiempo que estudiamos la palabra, pero que salga desafiado. Si ama a sus amigos, si ama a sus familiares, si ama a sus compañeros de trabajo, si queremos que ellos sean salvos, hermanos, prediquemos el día favorable del Señor. Prediquemos la palabra de Dios antes de que venga el día de la ira del Señor. Vamos a orar, hermanos.
Señor, nos gozamos en este día al estudiar tu palabra. Tanto gozo que encontramos al ver cada pasaje, la sabiduría que encontramos en tu palabra, las profecías que vemos cumplidas, los propósitos, Señor, la intención con la cual cada testimonio, cada experiencia que tuviste aquí en la tierra nos sirve hoy para que nuestra fe crezca, para que te conozcamos más, Señor, para que confiemos plenamente en tu obra completada, Señor. Te pido por cada hermano, Señor, que ha estado estudiando la Biblia junto con nosotros en este día. Te pido que tu Espíritu Santo abra su entendimiento. Te pido que tu Espíritu Santo recuerde, traiga a su memoria estas palabras, Señor, de predicar el Evangelio, de no buscar milagros y señales, Señor. Si tú quieres obrar de esa manera, gloria a Dios, pero no buscamos eso para creer. Creemos por lo que encontramos en las Escrituras y en la obra completa de Cristo Jesús. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe hacia personas que sean receptivas al Evangelio, que tu Espíritu Santo traiga a nuestra memoria las palabras, los versículos, las Escrituras, Señor, que podemos compartir con ellos para que ellos también sean salvos, Padre. En este día venimos ante ti, nos humillamos y te agradecemos por todas las cosas bellas, hermosas, todas las bendiciones, todo el gozo y la alegría que nos has dado, Señor. Te agradecemos por tener a nuestras madres con nosotros y poder celebrar este día con ellas. Y sobre todo, Padre, nos alegramos de que tú hayas establecido a la iglesia local como un lugar donde podemos asistir y crecer y edificarnos mutuamente. Te agradecemos, Cristo Jesús, por todo lo que has hecho en nosotros y por nosotros, y traemos toda la gloria y la honra solamente a ti. Gracias, Cristo, en tu nombre oramos. Amén.